Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor en la ciudad de Nueva York, y este es el programa 7 minutos de gracia. Hoy vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice de la siguiente manera: sabiendo que el ser humano no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley versus la gracia solamente se puede entender cuando se enseña, cuando se predica, cuando se vive la gracia de Dios, el evangelio maravilloso de Jesucristo. Antes no entendemos estos versículos porque no hacíamos la diferencia entre ser justificado por la ley o por Jesucristo. Vivíamos queriendo agradar a Dios en nuestras fuerzas, haciendo obras de muerte que realmente no nos calificaban para estar bien delante de Dios, porque en la gracia, después de muerte y resurrección de Cristo, en este pacto de gracia que estamos viviendo hoy día, no cuentan las obras para justificarte delante de Dios, sino la fe en Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo les escribe acá a los Gálatas, y esta palabra es para usted y para mí. Es muy importante saber, conocer, entender la justicia de Dios. Cuando uno ignora estos versículos, vive la vida queriendo hacer y no descansando en lo que Cristo hizo. La gracia es un reposo y un descanso activo, no pasivo. Por eso en el capítulo de 1 de Corintios, capítulo 15, Pablo habla y dice: en verdad, yo trabajé más que todos ustedes, pero no fui yo, fue la gracia en mí. Y cuando vemos la historia de la vida del apóstol Pablo, vamos a ver que todos los viajes misioneros que hizo y a donde más lugares llegó fue él que los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque la gracia te hace vivir para Dios, servir a Dios. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, y si muero es ganancia, pero vivir es para Cristo. Hoy día Dios te llamó, Dios nos llamó para entrar en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es que el mundo le conozca a Cristo y que el mundo pueda conocer estas verdades, que no es la justicia por las obras de la ley. ¿Por qué se habla mucho de justicia en la gracia? Porque cuando uno es justo, tiene la justicia de Dios, que estás bien delante de Dios, que tu estatus es correcto, que tu posición es correcta delante de Dios, entonces se accede a todos los beneficios de la vida, de la naturaleza de Cristo, de Dios, del Creador, aquel que llenó el universo con su gracia, con su poder, con su bendición. Entonces usted camina en esta tierra con el favor de Dios, y todas las promesas de la Biblia, de que usted entra en Génesis y va leyendo todos los libros y los salmos y los proverbios y todas las bendiciones y promesas que Dios tiene para un ser humano aquí en la tierra, para sus hijos, entonces se hacen real en nuestras vidas. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 6, dice de la siguiente manera, para que te quede un poquito más claro. Dice así: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Sí, la primera vez que yo lo leí parece un trabalenguas y pareciera que está diciendo algo que no tiene sentido. Pero si paramos punto por punto, coma, punto y coma, dice: y si por gracia. Muy bien, ya tenemos entonces. Si es por gracia, ya no es por obra. No puede ser por gracia
por el amor de Dios, por el favor inmerecido de Dios y por tus obras. ¿Por qué? Porque si fuera por gracia y por obras, entonces la gracia ya no es gracia. Y si usted lo quiere hacer por obra solamente, tampoco es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Acá bien claro en este versículo nos está diciendo que tiene que ver con lo que Cristo hizo por y para nosotros y no lo que nosotros podemos hacer para Dios. En la versión de la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo te lo voy a leer para que te quede un poquito más claro, porque lo importante es que usted pueda recibir en este día y tener ese descanso, esa seguridad de que tu salud, de que todo lo bueno, de la prosperidad, del descanso, el reposo, la paz que necesitamos tener en esta tierra, se pueda recibir a través de su gracia y no a través de lo que podemos hacer. Romanos 11:6, el mismo versículo, dice de la siguiente manera: y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Acá ya lo está diciendo con otras palabras para ver si lo podemos entender. Si es por la bondad de Dios, no es por medio de buenas acciones. Dios no te está diciendo que usted viva mal, como dice capítulo 6 del libro de Romanos, cuando le decían a Pablo, entonces haremos males para que vengan bienes. De ninguna manera, no está diciendo eso. Pero tus buenas acciones no te califican para que usted sea justo delante de Dios, sino que es por medio de la fe en lo que Cristo hizo por y para ti hace 2000 años. Eres justo porque Él, eres justa porque Él te hizo justo, te hizo justa. Soy el Pastor Leo. Nos estamos viendo o escuchando en el próximo programa 7 Minutos de Gracia. Chao.